Veo, bobo, usted que se la sabe todas. A ver, ¿de dónde viene la palabra parcero? La palabra viene de Medallo, cuando eso estaba caliente por el visaje del narcotráfico. Entonces a los pelados les tocaba ir a camellar a la frontera con Brasil y los brasileros usaban la palabra parceiro para llamar a los perros, a los compas y a los amigos. Entonces los paisas empezaron a usarla tanto que se la hicieron propia, pero nadie sabe en realidad de dónde vino. Como usted, bobo. Para hablar de cultura urbana, primero hay que hablar de juventud. Yo ya soy un viejo, ya de la época de metalero ya se me pasó eso que andaba con gabar y botas, eso ya se acabó. En su tiempo fui skater, era muy biker también. Conocí en mi tiempo en el colegio mucho barrista, diferentes culturas con las que compartí, viví y aprendí demasiado. Los primeros jóvenes que se vieron involucrados académicamente con el fenómeno urbano fueron los de la escuela de Chicago en los 40, quienes junto a sus maestros se preocuparon por primera vez en estudiar la morfología social del medio en el que se movía y en el que participaban activamente, que era la urbe. Se interesaron por este suceso porque después de la Segunda Guerra Mundial se crearon organizaciones internacionales que, por supuesto, empezaron a integrar el mundo políticamente. Además, comenzó una gradual generalización del libre comercio, haciendo que empresas transnacionales formaran fuerza y gracias a las tecnologías las sociedades pudieran acceder masivamente a la información. Y estas por su naturaleza a recorrer el globo terráqueo a una velocidad impresionante. El nombre que le dio a este fenómeno fue globalización o mundialización. Punqueros de corazón. Es algo propio del pueblo o de la calle. Expresión liberal sin necesidad de estar siguiendo un estándar que a todo el mundo le llame la atención. Conozco varias, pues como, no sé, la del reggae, rock, está la del rap, está la del gremio que es como la de los tatuajes, los piercings y todo eso. Soy parte de la cultura urbana, somos parte de la cultura urbana. Cada humano y cada ciudadano de Bogotá es parte de alguna clase de cultura. Todos se dicen como de una manera igual, escuchan la misma música, como hacen casi los mismos planes y todo eso. Lo que los jóvenes de Chicago concluyeron en sus investigaciones etnográficas fueron las bases de algo que tardamos décadas en nombrar y aún más tiempo en analizar a profundidad. Según el historiador español Carlos Belmonte, la presencia de los medios masivos de comunicación y la concentración de una dinámica actividad cultural en un contexto juvenil solo podía resolver en eso, un fenómeno tan indudablemente revolucionario: las tribus urbanas. Fue Michael Matheson quien en los 90 decidió otorgarle ese nombre, intentando describir microsociedades juveniles que se forman a partir de sus experiencias, que son expresadas colectivamente mediante la construcción
construcción de un estilo de vida normalmente ajeno a su contexto inicial. De hecho, este es uno de los puntos más importantes de las subculturas urbanas, la falta de enculturación de los jóvenes, que es básicamente cuando ellos no se logran integrar a las estructuras políticas, económicas, culturales o religiosas propias de su entorno. Los pies descalzos y los pantalones acampanados y las faldas largas junto con la música de los Beatles fueron algunos de los símbolos que daban ese aire desaliñado y psicodélico a la cultura hippie. Ellos aparecieron, si no estoy mal, en los 60 en Estados Unidos como consecuencia de la inconformidad por la guerra de Vietnam, pero aquí en Colombia llegaron hasta los 70. Ahora, yendo un poco más adelante en el tiempo, quiero mencionar a la cultura emo, que aunque fue un grupo impresionantemente popular entre los 2000 a los 2010 en Bogotá, nació en 1985 en Washington DC, con el lanzamiento del primer disco de emo core, Rites of Spring. Fueron un mechón que cubría la mitad de su cara, un delineado negro bien marcado y una forma de vestir sombría, algunos de los signos que sí o sí portaban muchos jóvenes que vagaban por la ciudad de Bogotá. Esta tribu es aún más curiosa que las anteriores, porque nació de una profunda necesidad social de ser conscientes del plano emocional. Bueno, relacionado a lo que afecta a la música a nivel cerebral, encontramos un estudio de Juan Bowie que identificó lo siguiente. Los oyentes de metal rock son personas más felices. El género causa un efecto llamado gusanito auditivo. Las neuronas tararean constantemente la música y esto se causa por tres diferentes razones: melodía vocal, instrumental y acompañamiento rítmico. La música, centrándose en el rock, entra por la corteza auditiva, posterior se va a las regiones frontales, que son las encargadas de la memoria y el procesamiento cognitivo, y segrega diferentes hormonas. Una de ellas son las beta-encefálicas y la otra son las endorfinas. Esto produce un efecto analgésico y eufórico, que libera a su vez también transmisores que son las dopaminas, que son las responsables de crear placer en nosotros, como si estuviéramos drogados, pero sin haber consumido ninguna sustancia. Primordialmente, ¿qué es música? Porque dentro del género música llenamos todo aquello que tenga vibración energética, y desde que naces eres música, pues palpita tu corazón en una frecuencia vibracional de 440. En este universo tú estás conectado con todas las frecuencias vibracionales que son música, porque ya estás conectado en el oído. ¿Entiendes y comprendes lo que estoy hablando con la música? De que desde que naces ya haces música, eres música y te gusta la música. Primordialmente el latido de mi corazón. Si no te gusta eso, no has escuchado real música. En serio. Tenemos dos imágenes. En una podemos observar manchas naranjas que segregan la dopamina, que están segregando dopamina, y en el otro un cerebro donde no está segregada dopamina, donde vemos unas imágenes como verdecitas, donde se están segregando otras sustancias a nivel cerebral. Nuestro cerebro al pasar el tiempo va dejando de segregar dopaminas, y la música nos ayuda a que nosotros segreguemos esto. La música es influyente en diferentes ondas cerebrales. Vamos a hablar de la beta, la teta y la delta. La beta causa ondas de mayor actividad, la teta y la delta más relajación. Es decir, que la música también influye en nuestros pensamientos, en nuestro sistema glandular, en nuestro ADN. Esto en cuanto a lo que produce, lo que segrega hormonalmente en el cerebro, en lo que les puedo decir. Los punks solían vestir de negro y usaban joyería de metal o incluso cadenas a modo de accesorio. Punk significa pueblo unido, no conforme. No somos inconformes con todo, inconformes con la sociedad, con el sistema, antigobierno, antitómeno, antichéveres, defensores de la clase obrera, anarquistas, antifascistas, antirracistas. Somos
Somos oposición a un sistema. Radical, underground, sí, siempre, toda la vida desde pequeñita. Su elección de peinado normalmente era una cresta teñida. Aún los vemos por la calle, a veces promoviendo actitudes contraculturales que se propagaron en los 70. Los jóvenes europeos se decepcionaron de ver que el movimiento hippie no estaba dando la talla para una lucha con la que había que comprometerse más vívidamente. Entonces surgen de estos comportamientos violentos en base a una música rápida, como cruda y hasta agresiva, con una ideología claramente más anarquista que la establecida por los skinheads. Un texto del autor Carlos Feiza, cuyo nombre es muy importante cuando se habla de cultura urbana, presenta la posibilidad de que este comportamiento se deba a otra cosa aparte del descontento social de la época. Él afirma que los jóvenes que hacían parte de esta subcultura, debido a que solo el 5% de la población tenía acceso a la educación superior, se veían casi que directamente involucrados en una protesta constante por sus necesidades. No es como se creyó. Yo escucho de todo, escucho un poquito rock, escucho hip hop, escucho hardcore, de todo. Todo cojo y lo agarro para lo que es mi proyecto musical. No me gusta la música bailable, casi no. Escucho de todo igual, me gusta pero el reggae, el rock and roll igual también, folclore. Escucho de todo, salsa, vallenato, música experimental. Desde que esté bien hecho vale la pena escucharlo. Hip hop, digamos que reggaetón, dancehall. Escucho mucho rap, rock en español, escucho más salsa. Me gusta la salsa, me gusta bailar, sí. Me gusta también el puno y el hoy también, eso respetable. No me gusta el reggaetón, rap pues, no, tampoco. Eso puede ser un canto chamánico. Hey, 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 hey. O puede ser un ragamuffin. ¿Ves? O puede ser un rap. ¿Cómo es que le suena? Que como que les digo, para toda la gente que escucha este latino. ¿Sí? O puede ser algo más ya más suave, más cantadito. Ya no hay corazas que sostener, solo mi ser, solo mi ser. Y mi respuesta es fácil y sencilla. Todo. Complejo. Bogotá en 1930 se encontraba en plena construcción de la urbe. Esto quiso decir la construcción de nuevas edificaciones, el mejoramiento de la red vial y las disposiciones de lugares para el esparcimiento. Cosas que dieron aviso al trance de un modelo de ciudad-aldea a otra ciudad moderna. Para el esparcimiento de la cultura se abrieron teatros, clubes y sobre todo un sinfín de cafés en los cuales se compartía el gusto por los bambucos, torbellinos o guabinas. Habían teatros aquí, no en este barrio, pero aquí cerca había uno que se llamaba el Cuba. Era donde la gente iba a ir a ver películas. Les gustaba el matiné y el de la vespertina, porque en el día no se me podían meter al matiné, que era como al mediodía. Y otro que había ahí en el Teatro Santa Bárbara, era frente a la iglesia de Santa Bárbara. Hay un teatro en la calle 18, que es del gobierno. Eso lo llaman la media torta, todavía existe. Se dice que entre 1911 y 1912 un viajero inglés trae el gramófono, primer reproductor de disco que se convertiría en el centro de atención de las reuniones. Después, con el tiempo, en los años 20, los bogotanos logran capturar señales que emiten estaciones de radio de varios países, siendo las de Estados Unidos, Norteamérica, las más frecuentadas, inaugurando los medios de comunicación auditivos del país para que en los años siguientes las emisoras llegaran a 4 o 5 millones de oyentes, disfrutando tanto de sesiones en vivo de bandas locales como ya para los 40 de artistas extranjeros que transportaron sus discos hasta nuestro país. Me cautivó mucho una portada de un disco de Iron Maiden que se llama Fear of the Dark, pero cuando compré el disco me llevé una decepción muy grande porque no me gustó la música, pero sí el arte. Entonces yo estaba buscando como sonidos más extremos. Entonces cada vez como que empecé a explorar más. Cuando empecé ya eran los 90s, por ningún lado se asomaban en internet. Entonces a mí que me tocaba hacer como ñoño metalero que era en esa época, empezaba como a buscar
como reseñas de discos que daban y los trataba, venía acá al centro. Lo que yo hacía era todo un proceso. Veía la Metal Hammer, este disco de Cradle of Filth me gusta, voy a escucharlo. Lo escuchaba en cassette y después volvía y lo compraba en CD. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Ignacio Ramos, hice una maestría en etnomusicología en la Universidad de Nariño. Allí estudiamos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la etnomusicología, que es la relación de la música con su contexto social, político, cultural y especialmente con la geografía del entorno donde suceden las músicas. Pero bueno, entremos en materia. Para hablar de música tradicional colombiana tenemos que remitirnos a la música que se hacía aquí en época prehispánica, es decir, antes de que los españoles llegaran. Si nosotros nos ponemos a escuchar ese tipo de música que todavía hoy pervive, nos parece que tiene un carácter como muy fúnebre, muy triste, como medio melancólico, y eso tiene una razón de ser. La primera es que esa música desde sus orígenes estuvo como concebida para cantarle a los dioses, para ofrecer y para tocar a los dioses, a las deidades indígenas, que eran las que regulaban la cotidianidad de las comunidades en esa época. Pero también hay una anécdota histórica que más adelante la voy a explicar o la voy a ampliar. Tiene que ver con un personaje muy importante de las comunidades religiosas que vinieron aquí para hacer el proceso de evangelización. Uno de esos personajes también es el padre Joseph Gumilla. El padre nació en la época del siglo XVII y vino acá, un tipo muy versátil, muy sabedor de todo, no solamente de las artes, de la cultura, sino también como del trabajo del campo. A él le debemos mucho la explicación y la investigación de esa época de cuáles eran los instrumentos tradicionales que se tocaban acá. Quisiera contarles una anécdota que se encuentra muy poco referenciada en los libros de historia, y es que él se encontró acá con un instrumento llamado el bombo legüero, que según en su concepto y en sus escritos dice que era un instrumento de percusión de grandes dimensiones que se usaba para comunicarse entre distintas etnias indígenas. Se escucha a muchos kilómetros de distancia y tiene un interesante origen. Resulta que en la época de la conquista, por supuesto, la represión que ejercieron los españoles acá para la comunidad de los indígenas estaba muy marcada por la precariedad en cuanto a las condiciones básicas de la alimentación, en cuanto al buen trato. Los indígenas se cansaron en un momento de eso y protestaron contra precisamente esas malas condiciones en que los tenían. Entonces empezaron a organizarse y empezaron a resistirse para hacer los trabajos forzados y reclamaban mucho que no había un alimento digno para las comunidades, y los españoles, para quitarse de ese problema, le dijeron: bueno, entonces les vamos a regalar un par de reses raquíticas ya casi para morirse, para que se alimenten de ahí. Entonces, indignados los indios, lo que hicieron fue tomar esas reses, las sacrificaron, pues porque eran reses muy flacas, muy raquíticas, no había de dónde sacar carne, y con el cuero hicieron bombos de grandes dimensiones, estos tambores de grandes dimensiones, y como sabían que podían proyectar su sonido en la selva muchos kilómetros de distancia, idearon varios turnos para que todos los indígenas pudieran estar al frente del bombo y lo tocaran día y noche para poder así espantar al conjunto de animales que comían los grupos de los españoles y también molestarles la vida. Fue un instrumento que nació un poco a partir de la resistencia de los indígenas para poder seguir sobreviviendo en un territorio que sigue siendo de ellos y que fue conquistado por los españoles. Primaba el bolero, el tanguito, la melodía así romántica, muy bonita. Estaba el pasillo, el bambuco, el torbellino, música antillana, el vals, la milonga, que marcó una pauta terrible en el continente suramericano. La música del Burro Mocho, de Jorge Veloso, de Diomedes Díaz, de Rafael Orozco, de Buitrago. Me gustan todas esas músicas. Era unas que me llamaban, era de Pacho Galán, llamaban el Chiquichá y el Merecumbe. Escuchaba Alcia Costa, escuchaba a Orlando Contreras, Javier Solís, Oscar Golden, Claudia de Colombia, Los Corraleros, la Sonora Dinamita, Los Virus, Deodán. Otra de las figuras también importantes en estas comunidades religiosas fue el padre español, bueno, era un padre realmente de origen italiano, José Dade, que fue un ícono dentro de las etnias
indígenas, específicamente acá en el centro de Colombia. Él fue el responsable de hacer varios grupos para la enseñanza de la música en Santa Fe de Bogotá. También fue responsable de mover a algunos indígenas a la localidad de Cajicá, donde se les empezaron a enseñar estas primeras nociones de la grafía musical, o sea, de cómo entender una partitura. También hay un dato importante y es que Europa tiene una larga trayectoria con el canto coral. Por ejemplo, está el canto gregoriano, el canto llano, que se parecen mucho a los cantos pentatónicos que hacían acá en territorio colombiano, a los cantos indígenas. Entonces acá se hicieron coros también de canto llano con población indígena, y eso lo auspició el padre José Dadi. Pues esta figura del padre José Dadi da para muchas más anécdotas, y una que quiero compartir es la siguiente. Por la época donde él estaba haciendo su labor acá con la población indígena, fue la misma época donde empezaron a traer los esclavos de África y estaba muy exacerbada la esclavitud aquí en América, especialmente en Colombia. En una de estos enfrentamientos que generaba el maltrato para la población negra aquí en Colombia, el padre también intervenía constantemente a favor de esta población, y en uno de esos episodios tuvo la mala suerte de estar en medio de uno de estos conflictos armados. Un soldado español sacó un arcabuz para mitigar un poquito como esa rebelión, disparando, y uno de esos desafortunados disparos le dio en el pecho al padre José Dadi, dándole la vida. Este hecho generó una insatisfacción muy importante en la población de los indios, porque ellos vieron que habían asesinado a uno de sus mentores, a uno de sus defensores, y era tan importante esta figura como Maradona para el fútbol colombiano. Entonces, desde ese momento, la población indígena, la población esclava negra, ofreció un homenaje póstumo que se ha mantenido a través de los siglos en el carácter triste y melancólico que tiene esta música, y por eso es que nosotros, cuando escuchamos la música andina y la música de origen indígena, vamos a recordar siempre entre líneas la figura de este prócer que fue muy importante para la población. A través del paso de los años y el paso de los siglos, la presencia de la música centroeuropea aquí en territorio americano estaba tomando mucha mayor relevancia. Eso hacía que fuera como cada vez más importante de lo que se hacía en las músicas tradicionales, a tal punto que formas tan representativas como el bambuco, para poder entrar en una sala de concierto, empezaron a quitarle la parte de la percusión, que era precisamente lo que habíamos recibido de África. Y la razón era muy evidente para la aristocracia de esa época, que la percusión era como una manera de manifestar la fiesta popular, y lo que se quería o lo que se pretendía era hacer de la música de cámara algo muy aristocrático, muy intelectual. Por eso el bambuco fue peluqueado en esa parte de la percusión y quedó solo bandola, tiple y guitarra, para responder como a las matrices o a las significaciones que tenía la música centroeuropea. Hay una música que también pertenece a la música tradicional colombiana, que se hace en el sur, que es conocida como la música andina. La música andina deriva su nombre de la música que se hace en toda la cordillera de los Andes, pero es importante también reconocer el origen de esta música. Es ancestral, pero tiene un epicentro importante en una de las especies que más nos representan a nivel de país latinoamericano, que es el cóndor. El cóndor es un ave majestuosa que habita en las cumbres de la cordillera de los Andes, y precisamente para los indígenas el cóndor representa una deidad, y la labor de la música que ahora conocemos como andina es cantarle, ofrecerle estas sonoridades al cóndor, que es el rey de los Andes, el rey de las alturas, y porque las cañas y el elemento con lo que hacen las zampoñas, las quenas, el rondador y todo este conjunto de instrumentos tradicionales de estas músicas se dan muy cerca a la montaña, en esas grandes alturas por donde el cóndor habita, pues es precisamente la razón por la cual esta música empezó a ser importante y hasta hoy en día se mantiene como un insumo importante de música colombiana. Grupos representativos de esta corriente podemos citar a Hualca, también a Palau, un grupo nariñense, podemos citar al grupo Putumayo, que tiene una gran relevancia en la escena actual de música andina. Yo te cuento que arranqué con la música cuando tenía más o menos 14 años. Empecé a tocar música andina suramericana, que es lo que he venido tocando en los últimos 26 años. A los 15 años ingresé al grupo Quillacinga, un grupo de música andina femenino. Gracias a eso, luego empecé a trabajar como profesora de charango en la Academia Luisa Calvo y directora del grupo de música andina. Toqué con varias agrupaciones, de las que puedo resaltar tal vez el trabajo de Mestizajes. Estuve en Mate y Panela, que es un ensamble vocal. También estuve con la agrupación Azur. Por último, pues hace
10 años ingresé al grupo Putumayo como charanguista. Y pues el grupo Putumayo tiene un recorrido muy amplio, tiene 36 años de trayectoria ya artística como agrupación, muchos discos grabados, hemos tocado en muchas regiones del país y también hemos estado en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Con ellos en este momento estamos preparando nuestro último trabajo discográfico. No está desaparecida. Ella se desaparece por unos tiempitos y sale. Que se proteja y que salgan los nuevos cantantes, Dios mío, que vengan muchos cantantes y que cojan la misma música de los que se nos fueron ya. Creo que ya últimamente a la gente le gusta mucho el reggaetón. Digamos que si seguimos consumiendo lo que nos está mandando del extranjero, sí puede ser que caigamos en problemas, porque está pasando. Ahorita quieren llevar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres a dividirnos, a llevarnos por otros caminos. La música no se puede maquillar, es hablar con amor, no hablar con odio, con violencia, porque eso es siempre lo que han traído desde afuera, que el colombiano no sepa ni para dónde va ni de dónde viene. Sí, porque como que lo de aquí lo sacan para afuera. Entonces acá dejan como lo más comercial. Los tiempos cambian, a las personas les gustan cosas distintas y digamos que la música que está ahora ya no es del gusto de las personas de la actualidad. El internet, ¿no?, va mostrando nuevos géneros, nuevas agrupaciones, no tanto como lo colombiano. Como que el mundo es mucho más universal, entonces todos quieren ser de todo lado, ya todo el mundo habla inglés y ya todo el mundo perdió el acento. Entonces pues sí es bueno pues como volver a eso, al campo, no tanto la ciudad, sino rescatar todas las cosas que tiene Colombia buenas. El colombiano, el común ahorita está más enfocado en mirar el exterior y no enfocarse tanto en el interior. Normalmente no estamos acostumbrados a apoyar lo nuestro, de que estamos acostumbrados a recoger cosas que vienen de Estados Unidos, que vienen de China, que vienen de Europa. Entonces normalmente ni siquiera lo latinoamericano lo apoyamos. Se pierde como esa apropiación, ese querer lo de uno. Aquí Harry Lewis y los Yankees y todo eso trajeron instrumentos, americanizaron la música, pero le quitaron el sentido de música colombiana. Que la cultura o las subculturas se están desapareciendo de a poquito por otras que están llegando sin un real conocimiento. La digitalización en Colombia empieza en el año 2005 con la llegada de la primera plataforma digital conocida como YouTube. Esta generó un precedente enorme en la forma en la que se consumía, la facilidad de encontrar contenido de ocio de diferentes gustos y la accesibilidad que brindaba al usuario siendo interactivo. Ahora se presenta un grave problema con esto, y es que como el mundo digital se convierte en un medio de comunicación, también es controlado como parte de la industria a través del marketing, dando como resultado que mucha de la música que se ha ido recolectando desde el siglo pasado como música autóctona o tradicional, expresa el sentir y las costumbres de los pueblos colombianos, pierde a veces hasta todo el alcance posible porque no se tienen los medios para entrar en el servicio de streaming que ofrecen las plataformas digitales. Sí, claro, siempre hemos estado influenciados por la cultura gringa, cosa que no debería ser, pero que por cuestiones de tercermundismo y ese tipo de cosas, de una u otra manera esa música pues ha influenciado mucho la música de acá, y no solo la de acá, influenció mucho todo lo que es Latinoamérica. Digamos que ahora a los jóvenes no les gusta ni el vallenato, ni la cumbia, ni nada de eso. Les gusta el reggaetón, que es pegajoso, pero no es chévere. Nosotros, pese a que pues tratamos de mantener el género y muchas corrientes propias, como muy autóctonas, sí vemos muchas fusiones musicales y vemos también nuevos artistas lo que hacen es empezar a reproducir música muy semejante a música que está afuera en el exterior. Digamos la salsa pues es de Puerto Rico. Cali se dejó influenciar mucho por ese ritmo. Aquí en Colombia también se escucha mucho merengue, también él es de República Dominicana. Y así casi que toda la música que se escucha acá tiene influencia extranjera. De hecho, la misma música autóctona, por ejemplo, el mapalé, viene del África. Desde la colonia y todo el proceso de mestizaje hemos contado con corrientes de diferentes lugares que nos han enriquecido a nivel musical. No podemos hablar de un género puramente colombiano, ha sido un proceso de enriquecimiento cultural y en este caso musical. Infortunadamente para estas fechas, digamos que no estoy en contra de ningún género, pero infortunadamente lo que nos ha llegado no ha sido
un trabajo bonito en cuanto a lírica, en cuanto a afinación, en cuanto a una producción, una propuesta, mensaje, reflexión, inclusive reivindicación. Ok, volviendo al tema de las influencias que tenemos en nuestra música, recordemos que algunas regiones de Colombia tienen mayor ingrediente de música extranjera y que se nota en la ejecución de la música tradicional. Estoy hablando, por ejemplo, de las regiones de Cundinamarca y Boyacá, con influencia de lo que fue la música italiana, los Santanderes por su proximidad de la música venezolana, también otras partes que tuvieron influencia de música española, especialmente en el litoral colombiano. En el litoral colombiano sucede un fenómeno bien interesante que tiene que ver con el movimiento de las big bands y que demuestra una vez más que nuestra música colombiana en principio fue una colcha de retazos y que el devenir de los años y la tradición tiene una gran importancia de conducción de manera oral, o sea, es una tradición vía oral, ha hecho que se consolide lo que hoy conocemos como música tradicional colombiana. Por allá en el año 1927, quizás 1930, el maestro Guido Perla, que fue un músico importante en Barranquilla, creó una big band y que fue el antecedente para una figura muy importante de nuestra música tradicional colombiana del Caribe, que fue Luis Eduardo Bermúdez, mejor conocido como Lucho Bermúdez. Él se le considera que es el papá de la big band o de la sonoridad, la big band que mezcla precisamente estos insumos de sonido que tienen que ver con el elemento indígena, porque él escribió música del centro del país, Colombia, que es propiamente con métricas derivadas de esa época anterior de los indígenas, con una sonoridad y una manera de orquestar que tiene mucho que ver con el jazz que venía de Nueva Orleans. Para terminar de mencionar la importancia de las big bands, puedo citar algunas de las más importantes. Estaba la Atlántico Big Band, a la época de 1930, 1945. En Cali hubo una big band Cali. Actualmente está un grupo que se llama Carrera Quinta Big Band, que es música urbana hecho con músicos contemporáneos aquí de Bogotá. Está un movimiento de chicas muy importante que se llama School Girls Big Band, que tienen una presencia muy notoria a nivel de los festivales de jazz, entre otras agrupaciones de este tipo. Si hablamos desde lo comercial, es muy difícil, porque estas músicas tradicionales no tienen tanta difusión, ni en medios, ni en redes sociales. Ahí tiene su público y digamos que la apertura de las redes sociales y de las plataformas digitales de música han abierto mucho las posibilidades a muchos tipos de música para existir, y más diría yo que los jóvenes se dirigen más a esas plataformas o a YouTube para escuchar música, ¿no? Entonces existimos dentro de las plataformas, pero una gran popularidad, entonces es difícil, digamos, sobresalir. Yo particularmente siempre he trabajado estas músicas más desde la convicción y el amor por ellas, no por ganar plata. He buscado otras formas de ganar plata para poder tocar lo que yo quiero y hacerlo con la mejor calidad posible, así no sea comercial. Entonces yo estoy segura de que muchos músicos también lo hacen desde esa perspectiva, y eso hace que esas músicas todavía tengan nichos donde se pueden tocar. Muchos concursos, por ejemplo aquí en Colombia hay un montón de concursos de música colombiana, que hace que esas músicas sobrevivan y que haya muchos jóvenes interesados en tocar las músicas tradicionales de nuestro país. Sí. Pero ya ir a pensar en que vamos a competir comercialmente con un reggaetonero, por ejemplo, no, eso no ocurre. Entonces, pues ya teniendo clara esa realidad, pues ya uno decide si lo hace o no. Ninguna de las músicas es pura, toda tiene una mezcla. De hecho, la música que nos llegó de España a través de este proceso de evangelización de las comunidades religiosas también ya venía mezclada. Era música española que estaba mezclada con un componente árabe, y la música árabe estaba mezclada con un componente africano siglos atrás. Toda la música se compone de otras músicas, y con el devenir histórico pues llegaron acá una música que comúnmente nosotros asociamos con la conquista y la colonia española, pero que en sí misma trae otros componentes. Por ejemplo, te hablo de una música tradicional que consideramos como tradicional colombiana en la parte del oriente, que es el joropo. El joropo tiene un ritmo de 3/4 y un ritmo de 6/8, que para los conocidos músicos se denomina bimetría rítmica. Entonces esa bimetría está compuesta por algunas cosas de las músicas árabes que están hechas a 6/8 y otros tipos de ritmos, y el 3/4 que es la parte de aporte español, aparte de que también está un elemento afro.
esa combinación, esa comunión o esa mezcla hace que sean nuestras músicas como de una sonoridad tan exótica y no sean tan fáciles de asimilar para las personas del extranjero. Así que esto de la mezcla o de la fusión siempre ha estado acompañando nuestras músicas desde el origen mismo. Alrededor de la fusión yo quisiera mencionar algo que más que fusión, como una palabra, como un término que hay que utilizar, yo creo que es como una comunión, una combinación o una imbricación o una hibridación, como quieran, como se quiera denominar, porque una fusión se hace a nivel mucho más molecular, más interno, más profundo. Lo que sucede en nuestras músicas son simplemente como mezclas que sí han sido cocinadas durante muchos años y que son importantes para analizar. Alegres, las gaitas hembras, las gaitas macho, hechas naturalmente, el millo, la tambora, ¿sí? El alegre y el llamador, que se le llama entre esos, ¿no? Ese bailadito que tiene su significado, cuando ellos los amarraban así, con cadenas y solamente podían tener un pasito, y su canto muy llorón. ¿Por qué? Porque eran esclavos. ¿Entiendes que nuestra cultura viene desde la esclavitud? Y nosotros en esta sociedad moderna no nos hemos dado cuenta de esa realidad. Aún sabiendo que el canto de la cumbia es un canto demasiadamente revolucionario y doloroso, nadie la entiende y cree que es para bailar, cuando la cumbia es para danzar, no bailar, desahogar tu cuerpo, liberarte. Usted hace parte de una agrupación que de una u otra manera realiza este tipo de mezclas de ritmos, ¿no? Porque por lo menos en la obra Charó, ustedes combinan características del flamenco con música tradicional llanera. No sé si nos puede contar un poco sobre su agrupación y la música que hace. Bueno, Charó tiene que ver con una obra que escribí hace 7 años. Para el 2018, de hecho, en un viaje que hizo parte de una beca para España, en el sur de Andalucía, para ir a investigar precisamente de dónde vienen nuestras músicas de joropo, que suenan muy tan a flamenco, para los que conocen mucho del mundo del joropo. Estuve 4 o 5 meses en Andalucía escuchando mucha música flamenca y también escuchando música árabe, porque la música del flamenco se nutrió mucho de la música árabe, que es en general de lo que estamos hablando en esta entrevista, ¿no? La mezcla de las músicas. Escribí una letra que es la que describe o la que cuenta cuál fue la historia o la llegada de las músicas que nosotros conocemos como el joropo, entrando por Venezuela y instalándose en el oriente de Colombia, y a partir de allí ser uno de los baluartes más importantes que tiene nuestra música tradicional, como es el joropo llanero. Si tu aliento es flor de un día. Y sí, hago parte como de esa nómina de grupos que tienen que ver o que mejor trabajan con esos insumos de música tradicional, que ya también está mezclada, no colombiana, música tradicional en este caso de Venezuela, de música tradicional de Andalucía, España, y de música tradicional de los países árabes, con nuestra cuota de música del joropo, que creo que ahí radica parte de la labor que los músicos contemporáneos actuales tenemos que hacer en favor del desarrollo de nuestras músicas tradicionales colombianas. Todo lo que se mueva en el entorno urbano hace parte ya de su cultura, aún más con un fenómeno tan grande como el reggaetón. Lo grave es que Colombia se enculturice más del extranjero que de su propio país. De todas maneras, los verdaderos autóctonos, que fueron los muiscas, ya los españoles los desaparecieron. Entonces la cultura tradicional es parte de todo un constructo social. Además, John el Rastra va a terminar siendo ministro de Cultura. Póngale la firma que el man, con el estudio que tiene, va a terminar prohibiendo el reggaetón y haciéndole más propaganda a lo nacional. Al verificar algunos escritos, me percaté de la proximidad que tuvieron los reggaetoneros a los candies y los floggers. Probablemente el primero los absorbió de la manera más absurda. Como dice un gran artista, si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni malgastaría la plata.
Sí, tenaz. Yo no soy sociólogo, pero si esto sigue así, va a tocar como estudiar la cultura del país. Ustedes dicen, cuando quieran. Bien, para ustedes con cariño. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con conversarte y nada más. Cuánta vida yo te di, que por fuerza tienes ya sabor a mí, y no pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad, y de mi vida doy lo bueno, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevará sabor a mí. Ya está grabando. Ya está grabando. ¿Qué pensarían si les dijéramos que gran parte de lo que vieron es mentira? ¿Qué pensarían si les dijéramos que Ignacio Ramos no es un musicólogo, sino el novio de la mamá de Yari? Mi mamá. Es en la familia de los... Magíster en composición musical y nuevas tecnologías. Tiene un pregrado de maestro en artes musicales con énfasis en flauta traversa. Sin embargo, no es musicólogo. ¿Recuerdan la historia de la creación del bombo? Pues realmente es falsa. No tenemos información de cómo se creó el bombo. Solo que fue traído al territorio colombiano durante el proceso de mestizaje y colonización. Esta imagen no es del Atlántico Big Band, es de la BBC Big Band. Hablando de Big Bands, las Skullgirls Big Band en realidad nunca existieron. La portada de su álbum fue generada con inteligencia artificial y realmente Skullgirls Big Band es un personaje de videojuegos. Cuando mostramos esta foto de Guido Perla, en realidad enseñamos al loco Quintero. La neuróloga Angélica Chaguala realmente no es una neuróloga, es enfermera jefe, pero no es neuróloga. El fenómeno del gusano auditivo es real. Pero la información que menciona de que los oyentes de metal eran más felices fue obtenida de una fuente no confiable, por lo cual no podemos dar veracidad de lo dicho. Nuestro queridísimo sociólogo John Cuenca realmente no estudió nada al respecto con la sociología. John Harold Cuenca es el papá de Juliana y un ingeniero de sistemas que lidera una compañía de innovación de negocios. Así que, evidentemente, ¡no es sociólogo! Además, John, el Rastra, va a terminar siendo ministro de Cultura. Póngale la firma que el man, con el estudio que tiene, va a terminar prohibiendo el reggaetón y haciéndole más propaganda a lo nacional. John el Rasta es un trabajador del centro de la ciudad que fue entrevistado y es un personaje muy importante del mismo documental, pues le aportó una mirada más política a la situación cultural.
Sin embargo, él no podría ser ministro de Cultura, pues tendría que ser elegido por el gobierno del presidente Petro. Muchas gracias. Al verificar algunos escritos, me percaté de la proximidad que tuvieron los reggaetoneros a los candies y los floggers. Probablemente el primero los absorbió de la manera más absurda. Cuando mencionamos la proximidad que tuvieron los candies y los floggers a los reggaetoneros, estábamos hablando de una gran falacia, puesto que los floggers y los candies iban dirigidos a la rama de la electrónica. No tiene nada que ver con el reggaetón. Como dice un gran artista, si la vida fuera estable todo el tiempo yo no bebería ni malgastaría la plata. Un sociólogo nunca diría eso. Menos John Cuenca. Porque él es el capitalismo en persona. Disparando, y uno de esos desafortunados disparos le dio en el pecho al padre José Day, quitándole la vida. El fragmento donde hablamos que la muerte del padre José Daday se dio a manos de los colonizadores e indígenas por el conflicto armado es pura ficción. No se tienen registros de la causa de la muerte del padre, solo que fue el 30 de octubre de 1660. Y la labor de la música que ahora conocemos como andina es cantarle o ofrecerle estas sonoridades al cóndor, que es el rey de los Andes, el rey de las alturas. Es mentira que la música andina debe su nombre al cóndor de los Andes, ya que esta se llama así por su ubicación geográfica, es decir, que es perteneciente a la cordillera de los Andes, cuyo nombre proviene del quechua anti, que significa cresta elevada. De todas maneras, los verdaderos autóctonos que fueron los muiscas, ya los españoles los desaparecieron. Es cierto que el pueblo muisca fue uno de los primeros en el territorio colombiano. Los muiscas, durante los procesos de la conquista y la colonia, sufrieron una enorme pérdida demográfica. Por esta razón, se les ha considerado en ocasiones como un pueblo extinto. Sin embargo, en la actualidad en Cundinamarca, en Boyacá o en el Distrito Capital, pervive un gran número de indígenas autorreconocidos como muiscas. Y recuerden que loco no es el que toma chicha. Loco es el que se atraganta con botellas de ignorancia expendidas por la empresa de la globalización. Haciendo que la cultura colombiana se camufle sin quererlo entre las otras. Obteniendo a la final un mundo homogenizado, donde ni la cultura, ni la música, ni sus bailes, ni sus tradiciones, ni sus propios habitantes sabrán dónde están, ni quiénes son. Prohíbase el expendio de fake news a menores y mayores de edad. El exceso de información es perjudicial para la cultura.